Ahora esta noche quiero que vayan conmigo al capítulo 22 del libro de Lucas. El capítulo 23, perdónenme. El capítulo 23 del libro de Lucas. Y empezaremos en el verso 39. Y uno de los malhechores que estaba crucificado lo injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero respondiendo el otro le increpaba diciendo: ¿no temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad con justicia padecemos porque recibimos la debida recompensa de nuestros hechos, pero este hombre no ha hecho nada malo. Y dijo a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aquí está la historia de un hombre que se convirtió en el último momento. En este pasaje de la Escritura que acabo de leer, encontramos una descripción de la cruz de Jesucristo. Ya sabes, casi todos los días me encuentro con personas que me hacen la misma pregunta: ¿hay alguna esperanza para mí? Alcohólicos, drogadictos, prostitutas. Bueno, quiero contarle la historia que leí de la Biblia, de un hombre que merecía la muerte, el juicio y el infierno. Y en ese último momento se arrepintió de sus pecados y fue salvado. Es la única historia de arrepentimiento instantáneo que encuentro en toda la Biblia. Y ahora es algo muy interesante para mí. El único en toda la Biblia, y esto indica que es posible salvarse en el último momento, pero no es probable. Es mejor que vengas a Cristo mientras puedas, porque es posible que nunca tengas muchas oportunidades. Este hombre tuvo una oportunidad y la aprovechó en ese momento. Ahora aquí está la imagen de la cruz de Cristo. No creo que nadie pueda leer la historia de la crucifixión de Jesucristo y no conmoverse un poco en esa historia. Porque la crucifixión fue la forma de ejecución más cruel y más terrible que puedas encontrar. Los romanos practicaban la pena capital. Y la mayor parte del mundo practicaba la pena capital. Los romanos lo practicaban y crucificaban a la gente. Y la crucifixión era la forma más brutal y terrible y agonizante conocida por el hombre. A veces una víctima colgaba en la cruz durante 5 o 6 días, bajo el sol abrasador, muriendo gradualmente en el sufrimiento más terrible y la agonía más terrible. Cuando Jesús era niño pequeño en Nazaret, seguramente los romanos crucificaron a más de 3,000 personas en un día. Y Jesús debe haber visto eso, porque se rebelaron y los romanos los crucificaron. Así la crucifixión era el método romano de ejecución. Era una cosa terrible. No el método judío, el método romano era el que utilizaban. Y fueron los romanos los que pusieron los clavos en las manos de Jesucristo. Y tenemos la imagen que sacan a Jesús del calabozo, de la cárcel. Ya ha sido condenado a muerte. No pudieron encontrar ningún cargo que se mantuviera. Se habían hecho falsos testigos y testificaron contra él. Y ahora encontramos a Jesús siendo arrastrado fuera de la cárcel. Y le quitaron la ropa. Un largo látigo de cuero con perdigones de acero en el extremo que se envuelve alrededor de tu cuerpo una y otra vez hasta que su espalda sangra. Luego, entre risas y burlas, le ponen una corona de espinas en la frente y le sangra la cabeza. Le tiran la barba hasta que le sangra la cara. Su rostro estaba tan estropeado que apenas podían reconocerlo. Y con él sacaron a 2 ladrones, 2 salteadores, 2 hombres que merecían la muerte. Estaban allí y sobre sus espaldas colgaban sus propias cruces y emprenden esa larga marcha hacia un cerro llamado el Calvario. Y en el camino Jesús, cansado, debilitado por la pérdida de sangre y los golpes, cae y tropieza. Finalmente, él se está acostado en el suelo y obligaron a un africano, a un hombre negro, a venir y recoger la cruz y llevarla por él. Y nunca olvides que fue un hombre negro.
el que ayudó a Jesús, el que caminó con la cruz a llevar su propia cruz. Cristo pertenece al hombre negro, tanto como al hombre blanco o al rojo. Él pertenece a todo el mundo. Y Él dice al negro y al blanco, al rojo y al amarillo: te amo. Y cada paso que dio en el camino hacia la cruz y cada gota de sangre que cayó, Dios estaba diciendo: te amo, te amo, te amo. Y la Biblia dice que los ángeles miraban y con asombro, mucho asombro, no podían creerlo. Que el poderoso Dios del universo, quien con un chasquido de dedos podría destruir todo el planeta, les permitiera hacer eso a su Hijo. Ellos van a la cruz del Calvario y le ponen los clavos en sus manos y la estaca en sus pies y lo cuelgan entre el cielo y la tierra, y allí está colgado. Y los soldados hasta él se burlan, y una multitud se reúne y se están riendo, se burlan. Hasta salvó a otros, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Y los dos ladrones que están siendo crucificados con él también se burlan. Ahora, por eso, damas y caballeros, ustedes no pueden ser salvos aparte de la cruz. La mayor crisis en la historia del mundo fue la crisis de la cruz. De hecho, todas las demás crisis no son nada comparadas con la crisis de la eterna Calvario y la cruz que estuvo Cristo en ese lugar. Verás, en un lado está la cruz, estaba Cristo, y en el otro lado estaba el diablo. Y la raza humana eligió tomar el partido por el diablo, que quiso la salvación por sus obras, por su bondad, por su orgullo, por su dinero. Quiso que fuera posible así su salvación. Si alguien ha de ser salvo alguna vez, debe pasar por el camino de la cruz. Dios ha elegido salvarnos, pero a través de la cruz. Por eso la Biblia dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y nos quitó todo el orgullo cuando miramos la cruz. Porque verás, Pablo dijo que la proclamación de la cruz es locura, es ridículo para aquellos que están pereciendo. Es un reproche a su propia sabiduría, es una reprimenda a su intelecto, es un reproche a todo lo que puedes ofrecerle a Dios para agradarle. Tienes que humillarte, inclinarte y arrepentirte de tus pecados y venir por la fe y decir: Señor, en la cruz de Cristo me glorío, solo me aferro a la cruz. Estos dos ladrones estaban allí y estaban riendo y burlándose, pero uno de ellos se detiene de repente. Una mirada extraña aparece en su rostro y mira a Jesús. Lo ve morir como Señor de señores y Rey de reyes, y ve algo en la forma que está muriendo. El hecho es que él no está respondiendo al hecho de lo que está pasando. Dice: perdónalos porque no saben lo que haces. Piensa un momento cómo esta oración hace Jesús. Y este ladrón escucha todo lo que está pasando sobre él, su vida anterior, y él vuelve a sus pensamientos y reprende al otro ladrón y le dice: no le temes a Dios. Este hombre no ha hecho nada, no merece morir, pero tú y yo lo merecemos. Merecemos ser ejecutados por nuestros crímenes. Y luego creyó en una vida futura, porque verás, se volvió hacia Jesús y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
Pero en alguna parte el ladrón se había equivocado de camino. Podría haber tenido una madre piadosa, podría haber tenido un padre que creyera en él, en la justicia, en la integridad, en Dios. Pero en algún lugar, tal vez cuando tenía 15, 17, 18 años, cuando comenzó a tomar sus propias decisiones, eligió la dirección equivocada y terminó donde terminan todos los que se apartan de Dios. Tu pecado te alcanzará. No puedes seguir pecando y salirte con la tuya. No puedes seguir haciéndolo mal y salirte con la tuya. Vendrá un día, en algún momento, en algún lugar. Si no se pone al día en esta vida, será cuando sea atrapado en el juicio. No escaparás. Ahora había alcanzado a este hombre la justicia. Todos sus pecados se habían acumulado durante todo este tiempo y él mismo admite que merece ser ejecutado. Ahora, en ese momento se arrepiente de su pecado, porque el Espíritu de Dios estaba allí convenciéndolo. Se vuelve hacia Jesús y le dice: Señor, acuérdate de mí. Reconoció su culpa. No trató de contenerlo, no trató de encubrir. Simplemente reconoció que estaba equivocado. Miren su fe. Si hubiera tenido este tipo de fe en la tumba de Lázaro, donde vio a Jesús resucitar a alguien de entre los muertos, o cuando Jesús caminó sobre las aguas, o tal vez en la resurrección se paró frente a la tumba, si hubiera dicho: Señor, cuando vengas en tu reino. Pero al ver a Jesús en la cruz muriendo y cubierto de sangre, su cabello ensangrentado, lo vio, se miró allí en esa condición y tuvo la fe en la cruz y en el centro de su vida, en un reino, y que podía recordarse de él, y tomó uno de los más grandes actos de fe en toda la Biblia. Creyó en ese momento. En ese momento terrible, él creyó en Jesucristo, que se dirigía hacia un reino y quería estar en ese reino, quería ser salvo, quería que sus pecados fueran perdonados. Mira su oración. Fue una breve, una sola frase humilde. No pidió mucho. Lo único que dijo fue: recuérdame. Él no dijo: Señor, quiero un lugar grande en el reino, Señor, ¿qué tal si me llevas contigo? Él dijo solamente: recuérdame, recuérdame que estoy aquí, creo en ti, recuérdame, Señor. Y fíjate en lo serio que era: Señor, acuérdate de mí. Mis palabras significan mucho. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Conoces a Jesucristo personalmente? ¿Te has arrepentido? ¿Alguna vez has dicho: Señor, acuérdate de mí? Señor, perdóname. Señor, soy tan pecador. ¿Sabes que Clifford dijo que conocía a Howard Hughes y sabía lo suficiente sobre él como para escribir un libro? Y una de las editoriales más grandes de Estados Unidos le pidió en realidad que si lo conocía. Y algunos de ustedes saben acerca de Jesús. Hay muchos de ustedes que conocen la Biblia, de hecho, al derecho, al revés. Hay muchos de ustedes que tienen mucha religión, pero realmente lo conocen. ¿Conoces personalmente a Cristo? Si no lo hace, puede conocerlo esta noche y puede decirle como el ladrón en la cruz: Señor, acuérdate de mí. ¿Y cuál fue la respuesta de Cristo? ¿Qué respuesta le dio? La Biblia dice que había estado en silencio por mucho tiempo. Pero ahora escuchó al ladrón y gritó. Él dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora el paraíso se usa solo unas pocas veces en la Biblia. Leemos sobre el paraíso, donde estaba Adán y Eva. Leemos sobre el paraíso al final de la Biblia, en Apocalipsis 22. Pero aquí está de nuevo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora piensa en el día que fue para ese ladrón a las 9 de la mañana. Lo estaban ejecutando. Estaba siendo asesinado por robo. Y a las 12 era un hijo de Dios. A las 6 ya estaba en el cielo. ¡Qué día! En un solo día cambió el mundo, cambió su universo, pero ciertamente el día cambió para ese hombre. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Note lo que Jesús dijo: hoy estarás conmigo.
Qué gran palabra. No dice mañana, dice hoy estarás conmigo. Dios dice hoy, si oyeras hoy mi voz, ahora es el tiempo aceptable, es el momento, este día, este minuto. Podrás hacer tu compromiso y tu decisión hoy, y tus pecados serán perdonados, porque verás, en ese momento, mientras Cristo moría, algo más estaba sucediendo, lo más grande que estaba sucediendo en la historia del mundo. Y Jesucristo, siendo identificado con los pecadores y contado con los transgresores y siendo hecho pecado, se convirtió en el hombre más malvado en un sentido que jamás haya vivido, porque verás, Él tomó tus pecados. Él tomó tus pecados, todos los pecados en uno. No dice que Dios simplemente puso sobre Él, dice que se hizo pecado. Y el sufrimiento de Jesucristo no fue físico solamente. Él sufrió físicamente, terrible. Pero la muerte más terrible para Él fue su verdadero sufrimiento espiritual. ¿Puedes imaginar el santo, justo Hijo de Dios que nunca había tenido un mal pensamiento? Que nunca había cometido un pecado, de repente convirtiéndose en el hombre más pecador en sí mismo, volviéndose culpable de asesinato, volviéndose culpable de inmoralidad, volviéndose culpable de todo, volviéndose culpable de todos tus pecados. Él se hizo pecado por nosotros. ¿Sabe lo que significa convertirse en pecado? Con razón Dios dice que solo es por la cruz. Los ángeles querían venir a rescatarlo. Él dijo, no, me voy a quedar aquí porque los amo. Y Él se quedó allí por el gozo puesto delante de Él. ¿Cómo podría haber gozo? Pues Él miraba hacia adelante por fe y vio lo que tú estabas haciendo en este estadio en Birmingham. Él te venía a venir a sí mismo. Él podría cambiar tu vida y perdonar tus pecados. Ese fue el gozo que puso delante de Él. El gozo que todo su pueblo viniera y se reuniera en un pueblo con un solo nombre y estaría en el paraíso con Él para siempre. Y qué cosa tan gloriosa fue que la primera persona en entrar en el paraíso, me imagino que los ángeles estaban mirando, ¿a quién va a traer? ¿Quién será el primer ser humano que entrará en el paraíso? Y el Señor Jesús miró. Apuesto que será Abraham, decían unos, probablemente será Daniel, decían otros. Me pregunto si será Elías, me pregunto si será Moisés. ¿Sabes quién fue? Fue el ladrón en la cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ese fue el que entró al paraíso primero, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Qué bienvenida le dieron mientras bajaban por las calles de oro! En esa gran ciudad y todo el universo inclinándose ante Cristo. Y Jesús entrando con un ladrón de su mano. La música que sonó, el planeta y las estrellas regocijándose por Cristo Jesús que entró en el paraíso y a su lado estaba el ladrón que merecía el infierno. Bueno, quiero decirles que Jesucristo contestaría la oración de ese ladrón y Jesucristo contestará tu oración en este momento. No tienes que hacer una oración larga. No tienes que ir a casa y reorganizar todo y mejorar y tratar de reorganizar tu negocio, tus estudios, tu vida matrimonial. Vienes tal como eres. Usted no espera y se va a casa y se pone mejor ropa para estar más presentable. Ven tal como eres. Ese ladrón en la cruz estaba colgado, desnudo, sangrando y mereciendo la muerte. Y sabes que es algo interesante porque verás, él no tuvo tiempo de unirse a una iglesia. Él no tuvo tiempo de correr a bautizarse. No sabemos si fue regocijado. Él estaba así. No fue bautizado. Verás, fue salvado por gracia. Y esa palabra gracia es una palabra maravillosa en la Biblia. Significa favor inmerecido, algo que no merezco.
Algo que Dios simplemente te da y me lo da y no lo puedo comprar, no puedo trabajar por eso, Él lo da. Él te ofrece eso esta noche. Dios le está diciendo a todos ustedes, los amo y los perdonaré. No les costará nada, no tienen que trabajar por ello. Es tuyo, es gratis, pero debes dejar tu orgullo y debes dejar atrás tus pecados. Y lo que impide que la mayoría de las personas vengan a Jesucristo es una sola cosa: el orgullo. El orgullo. Y debes renunciar a tu orgullo. Tienes que venir y decir: Señor, no tengo nada que traer. Puedes ser un hombre rico, puedes ser un hombre poderoso, puede ser un gran estudiante, puede ser una muchacha hermosa, pero Señor, no se trata de lo que yo pueda hacer, no tengo nada que ofrecer excepto mis pecados. Pero vengo tal como soy, oh Cordero de Dios, vengo a ti. Eso es todo lo que se necesita. Una oración sincera. Señor, ten piedad de mí, soy un pecador. Y Él escuchó esa oración de ese ladrón. Y Él escuchará la oración esta noche. La salvación es por gracia. No puedes hacer nada para comprarlo. Es así de rápido y serás transformado en un momento de pecador a santo. Sí. Veas por un camino a través del Nuevo Testamento, y así pasó con la mujer de Samaria. Al mediodía ella era una pecadora hablando con Jesús, llena de inmoralidad, antes que llegara la noche, y ella era una evangelista en unas pocas horas. Cuando se encontró con Cristo, las 3,000 personas en Pentecostés se convirtieron en un momento. El apóstol Pablo, que iba de camino a Damasco, se convirtió en ese día cuando se encontró con Jesucristo en el camino. El carcelero de Filipo se convirtió a Cristo así de rápido. Es en un chasquido, en un momento, fue rápido. Cuando pienso en los presos que iban a escapar, el noble etíope se convirtió a Cristo así de rápido. Es así, en un instante, en un chasquido, el ladrón de la cruz se convirtió, transformó y cambió su vida. Ahora bien, eso no significa que te vuelvas inmediatamente perfecto. Sigues siendo la misma persona, vas a volver a la misma rutina, a la misma dirección, a la misma multitud, pero significa que tu corazón ha cambiado y tu interior ha sido cambiado y estás comenzando una nueva vida en una nueva dirección, y se llama la conversión. Y empiezas por el arrepentimiento. El arrepentimiento significa que reconoces que has pecado. Dice: Señor, soy un pecador, he quebrantado tu ley. Sé que soy y estoy dispuesto a cambiar toda mi vida y toda la dirección de mi vida. Quiero que entres como mi Señor y mi Salvador en mi corazón. Jesús ofrece la salvación gratis. Se la ofrece a usted esta noche. A usted, para que la reciba. A cada uno de ustedes. Solo soy un mensajero. Soy un mensajero de Dios esta noche para ti, diciéndote: arrepiéntete y Dios te perdonará porque te ama. Puede suceder ahora mismo. En este momento, si pones tu fe y tu confianza en Él. Y como dije hace un momento, es la única historia en la Biblia de una conversión en el lecho de muerte. Es la única historia, no lo pospongas. Solo un hombre en toda la Biblia. Y fue dado, y creo que para que nunca nos desesperemos, pero nunca nos presumamos. Ven a Cristo ahora. Esta es la hora, este es el momento. No viniste a este estadio por accidente, viniste porque en la providencia del Señor estaban echados. Pero muchos de los sacerdotes y levitas y jefes de las casas paternas, que eran viejos y ancianos, que habían conocido la primer casa, el primer templo, cuando los cimientos de esta casa eran puestos delante de sus ojos, lloraron a gran voz. Pero muchos otros gritaban de alegría, de modo que el pueblo no podía discernir el ruido del grito de alegría y el ruido del llanto del pueblo, porque el pueblo gritaba con gran gritar y el ruido se escuchó a lo lejos. En este pasaje se ve una brecha generacional mucho antes de que Jesucristo naciera. Hace siglos, porque se encuentra en este pasaje, los ancianos están llorando.
Y los jóvenes gritan con gran júbilo y entusiasmo. Lo que está pasando. Jerusalén había sido destruida. El templo había sido destruido. El templo era una de las 7 maravillas del mundo. Había sido construido por Salomón, pero había sido destruido. Y ahora, bajo esta burbuja, estaba siendo reconstruido. Se estaban poniendo los cimientos. Pero los ancianos que estaban allí de pie recuerdan el antiguo. Recordaron el templo esplendoroso. Recordaron el oro y la plata y los diamantes. Recordaron la gloria del templo de Salomón. Y luego lo que estaban viendo en este nuevo templo que estaban construyendo. Y no podían creer lo que veían. Porque no era tan bueno y no estaba tan lleno de esplendor como el templo antiguo. Y entonces lloraron. Lloraron por el templo. Lloraron por el pasado y lo que nunca volverían a ver. Su memoria les devolvió el esplendor del templo. Pero ahora están construyendo algo que es inferior, algo que es menor. Pero los jóvenes nunca vieron el templo de Salomón. Nunca recordaron el esplendor. Estaban llenos de alegría y entusiasmo por el nuevo templo, donde van a adorar a Dios y sería el centro de su fe. ¿Sabes? Elizabeth Jackson, cuyo esposo misionero fue asesinado en Bernay, escribió un pequeño tratado en el que analiza lo que los jóvenes quieren hoy. Los jóvenes siempre han estado inquietos y insatisfechos con las condiciones de parte de la sociedad. Es solo creer. ¿Qué es lo que los jóvenes realmente quieren de nosotros como una generación mayor? Les diré. Lo primero que quieren es ser amados. Jesús miró a un joven que vino a él para pedirle algunos consejos y algunas preguntas espirituales. Y la Escritura dice que Jesús lo miró y lo amó. Ellos necesitan amor. Usted ve que Dios le ha dado la capacidad a usted de amar y ser amado. Y sin amor la vida se desmorona. Esta es la razón por la que hay tantas canciones entre los jóvenes sobre el amor. Lo que el mundo necesita es amor, dulce amor. El amor hace que el mundo... Me encanta ser amado y ver el amor. Soy la generación anterior. Incluso cantaban tanto te amo. Y todo el amor es una cosa muy esplendorosa. Tantas canciones sobre el amor. Porque el amor es importante para todos. Uno de los libros populares en este momento es una historia de amor. En los cines de todo el mundo. Y dicen que si vas a ver es mejor que te lleves todos los pañuelos. Porque llorarás. La piedra de amor. Toda la Biblia es una historia de amor. Es una historia de amor entre Dios y el hombre. Dios te ama. No puedes tomar la Biblia sin darte cuenta de que Dios te ama. Ahora tampoco puedes tomar la Biblia sin darte cuenta de que Dios odia el pecado. Y Dios va a juzgar el pecado. Pero no puedes tomar la Biblia sin darte cuenta de que Dios te ama. Este libro está lleno de amor y gracia y misericordia y perdón. Y cuando miro a Jesús muriendo en la cruz, veo escrito en letras de neón que todo el mundo pueda ver. Dios es amor. Dios te ama. Te ama tanto que dio a su Hijo. Y la Biblia enseña, he aquí qué amor nos había dado el Padre. Y debemos amarnos unos a otros de la misma manera. Y esta Biblia enseña que los esposos deben amar a sus esposas como Jesús amó a la iglesia. Y las esposas deben amar a sus esposos. Y los hijos deben amar a sus padres. Y los padres deben amar a sus hijos. Y si somos cristianos, ciertamente debemos amarnos entre sí. En segundo lugar, los jóvenes quieren ser reconocidos como personas. ¿Recuerdas cuando el apóstol Pablo escribió al joven Timoteo y le dijo que nadie te desprecie porque eres joven? Eres un individuo que quiere ser reconocido como individuo. Jesús tomó a un niño pequeño y le dijo, dejen a los niños. No les prohíban venir, porque así es el reino de los cielos. Los discípulos eran jóvenes, pero Jesús no los escogió por su reputación o su educación. Él los escogió a ellos por su individualidad.
y sus cualidades individuales. Tengo 5 hijos y cada uno de ellos es diferente. Es increíble que mi esposa y yo pudiéramos tener 5 hijos y sean tan diferentes. Los amamos a todos por igual y ellos nos aman, pero cada uno es diferente. Ninguno de ellos es superior al otro. Cada uno tiene sus propias aptitudes y sus propios dones. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Ante sus ojos todos tienen el mismo valor, pero todos son diferentes. Y sabes que muchas veces los padres cometen el error de tratar de que sus hijos sean como ellos, para pensar y vestirse y ser como ellos. No se esfuerce demasiado para que su hijo sea como usted. Identidad, déjelos tomar su identidad, sus propias decisiones con respecto a Cristo. Influya en ellos. Sí, guíelos, sí, enséñeles. Sí, pero recuerde que son diferentes a usted. Tienen sus propias aptitudes, sus propios dones que pueden ser superiores a los suyos. Y cuando se trata de cosas espirituales, usted puede guiarlos y llevarlos a la iglesia todavía hasta cierto punto en sus vidas. Bueno, les diré que hubo muchos domingos que yo no quería ir a la iglesia, pero me dijeron que fuera y fui. Y me alegro de que me hayan dicho que fuera. Pero cuando llegué a cierta edad, y supongo que no te diré qué edad, pero era cierta edad, mis padres tomaron la sabia decisión de permitirme a mí elegir. Y llegará el momento en que tú debes elegir como adulto por Dios y Él te hará responsable. Y debes tomar tu propia decisión por Cristo. No puedes heredar tu fe. Oh, claro que puedes heredar el cristianismo, la religión, el conocimiento intelectual, la comprensión intelectual del cristianismo. Pero quiero decirte que debes tener un encuentro personal con Cristo. Debes tenerlo por tu propia cuenta y oro a Dios para que miles de ustedes lo encuentren esta noche. Y luego, en tercer lugar, encuentro que los jóvenes quieren ser que confíen en ellos. Y la Biblia dice que el padre no debe provocar a ira a su hijo. Y no hay nada más que provoque a un hijo a ira, es que su padre no confíe en él. Y cuando el padre tiene confianza en el hijo tendrá a su vez confianza en su padre. Oh sí, por supuesto, debes aconsejar, debes guiar y incluso debes disciplinar. Pero necesitas confiar en ellos y en su privacidad. En su privacidad. ¿Sabías que tengo 2 hijos que nunca les he leído una carta y 3 hijas a las que nunca les espié una sola carta? Nunca, mi esposa y yo no lo hicimos a menos que nos lo pidieran. Nunca entré a sus cuartos a buscar qué había en su habitación. Necesitan confianza, privacidad. Y luego, en cuarto lugar, los jóvenes quieren ser aceptados. ¿Ves? Jesús entendió a los jóvenes, los amaba y los aceptaba. Les dijo: el que a mí viene yo no le echo fuera. ¿Sabes que el milagro del evangelio no es que tú aceptes a Cristo? El milagro es que Él te acepta con tus pecados. Y cuando miras tu corazón y ves las cosas que hay, te deslizas a la inmoralidad, te deslizas a la codicia, a la lujuria. Es increíble que Jesús te ame con todo eso. Barry Longview describió: ¿quién me puede amar tan suficiente para morir por mí? ¿Sabes? Leí el otro día en el periódico de un padre en el oeste que tuvo un problema con su hijo porque su hijo le creció el cabello y no se lo quería cortar. Y el padre fue al dormitorio, tomó una escopeta y le disparó al hijo en el cabello, justo en el pelo largo. Este es el problema, y la mitad de ustedes tienen el pelo largo. Puedes hablar con tu papá y con tu mamá y les pides ideas y ponen sus ideas en común y vienen a una pequeña reunión familiar y tal vez tengan un pequeño compromiso si están de acuerdo en que el pelo sea largo. Y entonces déjenlo limpio. Y me gustaría decirles a los jóvenes que se bañen de vez en cuando, por favor. Complace a la generación anterior con un grato olor. Dices que los jóvenes quieren ser aceptados, no quieren ser rechazados,
No quieren ser rechazados por la familia o por la sociedad, pero muchos jóvenes se sienten rechazados, se sienten incluso rechazados por Dios, pero Dios te ama, por eso desarrollan profundos problemas psicológicos, emocionales. Dios no te rechaza, Dios te ama. Él te ama tanto que dio a su Hijo para que creas en Él y lo recibas y tengas vida eterna. ¿Sabes que una de las cosas más terribles en la vida es la prisión? Es el sentimiento de aislamiento y el rechazo. Y sabes que el infierno es el rechazo total. Eso es el infierno. El infierno es ser totalmente rechazado de todo el universo, separados unos de otros, separados de Dios. Eso es el infierno. Y luego los jóvenes quieren ser escuchados. Jesús dijo: el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Y cuántos jóvenes me dicen cuando les hablo y les doy un consejo a ellos? Dicen: mis padres no me escuchan. Demasiadas veces nosotros los padres somos buenos para dar consejos, pero somos cortos para escuchar, y ese es el problema. Como el médico que receta un medicamento sin antes diagnosticar el caso. Escuche a su hijo, escuche a los adolescentes, solo escuche. Los millones de jóvenes están pidiendo ayuda por dentro, pero nadie los escucha. Y esa es una de las razones que ocurren y recurren a la droga para aliviar su dolor y vivir en un mundo donde nadie los quiere escuchar. Escúchelos. Y luego los jóvenes quieren que sus padres los perdonen, y los padres quieren que los jóvenes perdonen también. Dijo una niña alguna vez: mi padre dijo que mis padres serán los últimos en el mundo en perdonarme. Cuando ella vino con su terrible problema, mi esposa me dijo que el matrimonio se compone de dos buenos perdonadores. ¿Y qué razón tiene que aprender a perdonar? Y ellos nunca van a ser un matrimonio feliz si en esta tierra no pueden perdonar. Deben perdonar, y en su matrimonio, y lo mismo en la relación entre los jóvenes y los padres. Hay que perdonar, hay que aprender a perdonar, nunca guardar rencor, nunca dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. ¿Sabes qué sería maravilloso si fueras a casa y le dijeras a tu madre y a tu padre: lo siento, por favor, perdónenme lo que hice el otro día, por favor, perdónenme? ¿No sería algo maravilloso en la plataforma esta noche? Escuché la historia del primer ministro de África en Kenia Oriental. Me contó la historia que nunca olvidaré. Dijo: cuando el señor llamado Kenyatta se convirtió en el primer ministro de Kenia, en África Oriental, que el primer ministro, el día en que fue el primer ministro, había sido acusado, como todos ustedes recuerdan, de ser uno de los líderes de Mao y toda la terrible matanza y sufrimiento que sufrieron muchas personas tenían grandes resentimientos contra el señor Kenyatta, y él y su gente tenían gran resentimiento contra ellos. Y se puso en la radio y habló a la nación como primer ministro, y concluyó su discurso diciendo: te perdono, y por favor perdóneme. Qué maravilloso. Tomó una gran decisión. Te perdono, ¿lo harías? Sería algo maravilloso si esta cuestión racial en Estados Unidos pudiéramos ser todos perdonados, mirarnos a la cara y decir: perdónenos, por favor. Seré honesto contigo, no puedo evitar lo que hicieron mis abuelos, mis ancestros, y tampoco ustedes. Pero podemos ser responsables de lo que hacemos ahora. Y la palabra más grande que necesitamos es: por favor, perdón. Y ser humildes. Pero es verdad, en cada área de nuestras vidas necesitamos perdón. Debemos perdonar a nuestros jóvenes, y los jóvenes deben perdonar a sus padres. Muchos de ustedes, padres, han hecho lo mejor que han podido, pero a estos jóvenes les parece que no aprecian ni lo que hacen, y se vuelven ingratos y hacen todo tipo de cosas para romperles el corazón. Les pido a algunos de ustedes jóvenes esta noche para perdonar a los padres por los errores que podrían haber cometido contra ustedes. No son perfectos, oren por ellos. Ellos llevan una pesada carga sobre sus hombros también. Necesitan sus oraciones.
para que Dios los ayude. ¿Y cuántos de ustedes, jóvenes, aquí esta noche conocen a Cristo, pero tus padres no conocen a Cristo y tienes un trabajo en el hogar de vivir para Cristo? Conozco a decenas de jóvenes que son los únicos cristianos en su hogar, pero conozco una niña que era la única cristiana en su hogar hace un año, y su padre es un hombre prominente en Estados Unidos, y esta niña oró y ganó a sus hermanas para Cristo, ganó a su madre para Cristo, y finalmente unas semanas más tarde ganó a su padre para Cristo. Un niño pequeño los guiará a ustedes para ganar a su padre y a su madre a Cristo. Y sus padres nunca dejen de